Soy R4, saliente de un doblete y pre-triplete, así que con cariño luego para las preguntas. Entonces, vamos a cambiar de tercio totalmente. Todos los que hayáis escuchado a la traumatóloga, no os guste hablar con el paciente, el potasio os da igual y mata, y os lo explica Juanmi. O sea, todo, olvidaos. Sino que si queréis a cirugía, abrir, cortar y coser, ni me escuchéis. O sea, podéis echaros un ratito, pero si no, paciencia, que ya acabamos, solo quedamos dos. La nefro. La definen como una especialidad médica, rama de la medicina interna. Nosotros nos vanagloriamos de que somos internistas, pero que nos especializamos en el riñón. Nos encargamos de toda la patología que afecte al riñón, pero cuando llegas al hospital te das cuenta que el riñón es un sensiblón. Se afecta por todo. Un paciente posquirúrgico que le han dejado sin sueros, el riñón se va por ahí. Un paciente cardiópata, el señor cardiólogo le forra diurético, el riñón se va por ahí. Así, sin que Borja me asesine. O sea, el riñón está en todo. Las enfermedades autoinmunes que os gustan a muchos, a veces queréis hacer interna, el lupus, por ejemplo, el órgano diana más importante que se afecta es el riñón, y en cuanto hay patología renal se lo secuestramos al riñón internista, nos lo quedamos. Entonces, que sepáis que es una especialidad súper completa que abarca toda la medicina interna. Hay que estudiar, hay que ser buenos internistas para ser buen nefrólogo, y además hay que estudiar el riñón, por tanto hay que estudiar. Y además nuestro paciente es un paciente complejo, muy muy complejo, no le gusta a ningún otro especialista. Si leéis los antecedentes de nuestros pacientes, listas y listas, llegas de R1 y no entiendes la mitad de los antecedentes, no sabes lo que le ha pasado a este paciente. Son muy complejos y les pasa de todo. Nuestro paciente es un paciente, el paradigma de nuestros pacientes son crónicos. Es verdad que nuestra especialidad está basada en pacientes crónicos con los que tienes mucha relación y que les pasa de todo. Cuando dejan de ver, te avisan a ti, porque el trasplantado que viene a la urgencia y no ve, no avisan al oftalmólogo, al neurólogo, depende, nos avisan a nosotros. O si llega infartado, tenemos un poco de suerte y le mete el cardiólogo a hacer un CATE, bien, si no, lo vemos nosotros. Entonces, que sepáis que mucha interna, nefro, mucha interna. Para explicaros cómo es, además de que os he puesto fotos reales para que os entretengáis y no os aburráis, ya que estamos a punto de la siesta, lo he dividido en tres partes. La nefrología clínica. Este es todo paciente que tiene algo en su riñón. Normalmente lo he dividido en tres partes para que lo sepáis. La hospitalización, pacientes que requieren ingreso, que les pasa algo en el riñón, agudo o crónico, que se ha agudizado por cualquier cosa, una neumonía, una infección, una peritonitis, lo que se os ocurra. Además de la hospitalización, donde vais a encontrar vuestra segunda casa y donde vais a vivir, porque vais a hacer muchas guardias y veréis cómo los residentes hacemos el tonto por ahí o ponemos los adornos de Navidad. Tenemos las consultas externas. Cuando vayáis a los hospitales, preguntad qué consultas tenemos. Por ejemplo, en la Paz tenemos la consulta general, que esa está en todos los lados, y también tenemos consultas monográficas, glomerulares, hereditarias, hipertensión y embarazo, nefropatía diabética, y preguntad la hipertensión quién la lleva, porque hay muchos hospitales donde se la está quedando el internista. Nosotros en la Paz la conservamos, pero si no se nos jubilan no sabemos. Pero por ahora la conservamos. Y luego otra parte que es muy agradecida son los periféricos. Los periféricos son los pacientes que nos interconsultan de otros servicios. El riñón es respetado, ya os lo dije cuando hice otra charla, es súper respetado y es también muy desconocido. Entonces, en cuanto nos interconsulta de todas partes, incluida la UBI, que son los grandes sindrómicos que tratan todo, porque a veces se les escapan y ahí estamos nosotros. Y además que siempre vemos fracasos renales agudos y se resuelven. Entonces, en nuestra especialidad, que el paciente es muy crónico, en que a veces dices, no consigo sacarle de nada, esta parte que es el agudo, que se recupera las satisfacciones. Ya metiéndonos en lo que es nuestro de nefrología y que nos va a dar de comer en el futuro, tenemos la parte de las técnicas de sustitución renal, diálisis, la hemodiálisis y la peritoneal. No sé qué habéis estudiado, es que yo ni recuerdo que estudié, pero yo creo que cuando llegué a R1 no sabía nada. A los pacientes les explicamos que la hemodiálisis es como una lavadora. La lavadora natural no es. Sacar la sangre al paciente, lavársela y devolvérsela no es natural. Y por tanto les pasa de todo y se complican. Para que os hagáis una idea, ayer de la unidad, que fue una guardia mala, y os diré que las guardias nuestras son malas, me llamaron por un señor que no veía por el ojo izquierdo, que al final, según el oftalmólogo me salvó la vida, tenía un hemovitrio, una parada cardiorrespiratoria, una neumonía y una peritonitis relacionada con un catéter peritoneal en un señor que estamos dializando ahora mismo. O sea, para que os hagáis una idea de que les pasa cualquier cosa. Y no me llamaron porque los flujos de la diálisis fuesen mal o pasase algo con las máquinas. Fue todo relacionado con otras cosas que le pueden pasar a los pacientes. Además, tienen la característica de que son pacientes que vienen casi siempre, más o menos, 3 veces a la semana a la unidad, 4 horas al día. Supone que les veis un montón.
yo les veo más que aparte de mi familia y que aparte que muchos de mis amigos. Les conoces todo, conoces sus miserias, sus alegrías, sus preocupaciones y te conviertes en su médico de cabecera y vas a tratar todo de ellos. Te odiarán, no te querrán, a veces te dan miedo porque saben mucho cuando eres R1, luego ya les manejas, pero aprendes, si te gusta el paciente y te gusta tratarle a él y a su familia, esta es la especialidad, porque lo vais a tener desde que empieza todo su largo camino por la insuficiencia renal, les vais a acompañar. Y otra parte es la diálisis peritoneal. Utilizamos el peritoneo como una membrana para filtrar. Este tiene un carácter más ambulatorio porque el paciente es autónomo, se hace la técnica y también veis otra parte conseguimos sustituir el riñón y no tanta dependencia hospitalaria, sino que con la peritoneal el paciente es el que domina su técnica y que se la hace en casa. Y llegamos a la parte estrella. Nosotros vamos a ver un paciente, vamos a ver todo a su curso. Enferma del riñón, está muchísimos años intentando evitar la diálisis, llega a diálisis y cuando ya está destrozado el pobre y cree que no puede hacer nada con su vida, de repente tenemos otra opción, el trasplante. El trasplante les cambia la vida, el trasplante es una cosa maravillosa, es mágica. Entonces, para que os centréis, el trasplante, ¿cómo funciona? 2 de la mañana suena el busca y entonces si ves coordinadora vas a por café o Coca-Cola, según queráis, según de qué seáis, porque ya no vais a dormir ni vais a tener ni un minuto más en esa guardia. Os van a ofrecer unos riñones con unas características, vosotros tenéis un listado de pacientes en vuestra lista de receptores, vais a elegirles según características, les vais a llamar a casa a cualquier hora del día, les vais a despertar para que vengan al hospital, van a venir corriendo y algunos se matarán con el coche porque vienen a unas velocidades tremendas. Les hacéis determinadas pruebas y tras unas horas el inmunólogo os dice estos son los compatibles. Vosotros elegís entre esos pacientes quiénes van a ser los receptores y el nefrólogo, vosotros le decís a ese paciente que tenéis un riñón para él, que él sabe y tú sabes que si todo va bien le cambia la vida. Le cambia la vida vamos, y no os sabéis ni os podéis imaginar hasta que si alguna vez sois nefrólogos o estáis en el hospital y veis pacientes renales, cómo les cambia la vida. Preparamos al paciente prequirófano y le dejamos en la puerta del quirófano para que el señor urólogo abra, coloca el riñón y cierre. Es súper importante, pero solo hace esto. Abre, coloca y cierra. Es muy importante que lo hagan. Y después de esto, el paciente va unas horas a las UBIs en unos hospitales y en otros hospitales un día o 2 días. Por ejemplo, en mi hospital, el paciente a las 2-3 horas lo arrancamos de la reanimación y nos lo subimos a la planta donde se forma una mini UBI, constantes horarias, enfermeras saliendo y entrando constantemente, diuresis constantes, presiones venosas. No os imagináis lo que llegamos a hacer. Y lo bueno del residente es que te estás enfrentando a un posquirúrgico inmediato, a un posquirúrgico además de un paciente complicado y frágil con inmunosupresores, que se puede trombosar el riñón, que se puede chocar porque esté sangrando, que le pueden pasar 1000 cosas. Y enfrentarse a eso y aprender todo eso te da por eso tienes que saber mucha interna y te da un manejo de situaciones críticas para los que os guste la velocidad y a lo mejor UBI es demasiado, el paciente nefrópata se pone muy malo, el paciente trasplantado puede llegar a la urgencia y en 2 horas estar chocado en la UBI, va muy rápido. Y luego, esto es el trasplante agudo, pero es que es el momento bonito. Luego también tenemos dentro de la hospitalización, cualquier paciente trasplantado, le pase lo que le pase, ingresa con nosotros, tenga una diarrea, tenga una neumonía, tenga no lo sé, salvo que tenga un ictus o algo así muy cardíaco y vaya a la coro, solemos quedárnoslos o el que el cirujano lo tenga que meter a quirófano. Si no, casi siempre el paciente trasplantado lo ingresamos nosotros y luego tenemos la parte de la consulta externa donde de repente veis por qué hacemos esto. Porque en la hospitalización veis los que van mal, los trasplantados que se infectan, los que rechazan, los que les pasa de todo. Pero en la consulta externa podéis ver un paciente trasplantado que se trasplantó hace 20 años, que sigue teniendo una creatinina de 1, que su vida ha cambiado y que es feliz. Y que todas las navidades te lleva las botellas a tus señores adjuntos, las botellas de vino y jamones, y si sois adjuntas, los bombones. Nunca nos dan jamones, es una cosa. O sea, yo reclamo para las mujeres los jamones y las botellas de vino, porque no hay forma. Entonces, esto es como la nefrología, pero ¿qué vais a hacer vosotros como residentes de nefro? ¿Qué os interesa que preguntéis en el hospital? Somos médicos, somos pseudointernistas, pero de vez en cuando, o muy a menudo, según cómo seáis, a mí, por ejemplo, me gusta mucho meter mano. Eso lo saben todos mis pequeños y mis adjuntos. Las vías centrales, preguntad si se cogen, si son proclives y cómo se cogen. Nosotros, sobre todo, utilizamos yugulares y femorales para las diálisis urgentes o lo que se precise, guiadas por eco, sin eco, que os expliquen cómo lo hacen y si sois proclives a cogerla. En mi servicio en La Paz, si se necesita, se coge, no hay duda. La biopsia y la ecografía renal es otra técnica que tenéis que saber. La biopsia se hace guiada por ecografía. ¿Cómo se puede hacer? La puede hacer el nefrólogo completamente o depender del radiólogo. Nosotros en La Paz, yo hago la eco, yo biopsio y no tengo que depender del radiólogo. Preguntadlo porque es muy importante si depende del radiólogo, que es que te marca pincha aquí o no.
Y luego el catéter peritoneal, esto sí que se hace en pocos hospitales, la colocación y retirada del catéter peritoneal casi siempre lo hacen los cirujanos, en casi todos los hospitales. Son interesantes en los que lo colocamos los nefrólogos, la Princesa de Madrid, la Princesa, Ramón y Cajal, seguro que me dejó alguno, La Paz, el mío. Entonces, preguntad quién hace las técnicas. Sobre las guardias son reguleras malas. O sea, hombre, en verano es verdad que menos, dormimos un poquito más por la noche, pero en las guardias que sepáis que te pueden llamar de tu unidad de hemodiálisis, que constantemente hay pacientes dializándose, de tu planta, que hay pacientes inestables y de riesgo casi siempre, de cualquier planta del hospital te pueden interconsultar y de la urgencia. Entonces tienes un volumen de posibles pacientes y candidatos a que te llamen importante. Normalmente de R1 hacéis casi siempre en las urgencias y luego que de mayor hagáis propias de la especialidad. O sea, de elección, que tengáis guardias de nefro de R2 a R4. Si hay algunos hospitales donde hacen alguna de la urgencia, si son poquitas, bueno, vale. Lo de con sin adjunto, yo cuando era resi pequeña me daba mucho miedo, sobre todo porque los pacientes son súper complicados, digo, es que yo los mato, o sea, los mato, por desconocimiento los mato. Entonces yo veía muy bien lo de tener adjunto por si acaso. Ahora de mayor, para que me quiten trabajo, de apoyo moral, porque a veces te enfrentas a situaciones muy complicadas. Entonces, yo creo que siempre que haya alguien que te enseñe a hacer las cosas y que te dé libertad para hacerlas, yo creo que con adjunto está bien. O sea, no te coarta libertad y te sigues tirando a la piscina. Todos mis adjuntos y mis residentes pequeños dirán que yo me tiro a la piscina y yo he tenido adjunto toda mi residencia. Sobre las rotaciones, preguntad, casi todos en nefro rotamos por los mismos sitios, interna, cardio, UBI, y luego hay algunas rotaciones que son optativas, pero casi todos hacemos más o menos lo mismo, preguntad por saber. Luego, la docencia. Lo que ya han comentado los compis anteriores, por no repetirnos, si hay sesiones, si no hay sesiones. Por ejemplo, en La Paz yo tengo un jefe que no me oiga, muy pesado con las sesiones, muy pesado, muy pesado, muy pesado. Hay sesiones todos los días, todos los días. Y de todo, nos vienen de hospitales de todas partes a contarnos distintas cosas, o sea, que aprendes un montón, pero a veces satura. Y luego investigación y publicación, que haya ensayos, que tus adjuntos motiven a hacer cosas o que te motiven a poder escribir cosas, porque la medicina es así, o sea, tratamos pacientes, yo soy muy pacientóloga, de los artículos paso bastante olímpicamente, pero no nos queda más remedio que tener que escribir y que tener que publicar. Luego, yo no he hecho ranking, no lo hice cuando di la otra vez la charla, me llamaron cobarde y digo, es que me siento incapaz de poder hacer un ranking. Lo intenté y estuve a punto de poneros el ranking según como lo habíais cogido durante todos los años anteriores. Digo, ¿pero para qué? Si cada año va cambiando. Entonces, lo que yo elegiría, lo que yo tendría en cuenta es un hospital grande, para hacer nefro grande, ande o no ande. ¿Por qué? Por número de pacientes. Cuantos más pacientes, más diagnósticos hay que hacer, más patologías hay que aprender a tratar. Y queramos o no, aprendemos de estudiar y del ensayo-error. Quien diga lo contrario. Entonces, cuanto más situaciones te tengas que enfrentar, más aprendes. Luego, nosotros dependemos mucho de muchas pruebas diagnósticas. Entonces, tener un hospital grande que te ofrezca un gran servicio de rayos, un gran servicio de inmunología, de anatomopatología, nos facilita la vida. Que los radiólogos vasculares intervencionistas nos puedan desobstruir cosas o poner catéteres complicados, nos facilita la vida. Y luego, diré aquí que nosotros sin urología, sin cirugía vascular, sin inmunología, sin otras muchas especialidades, no somos nadie porque les necesitamos. Entonces, tener un hospital grande donde haya muchos especialistas bien formados de estas otras especialidades, a nosotros nos facilita la vida, o sea, hospital grande y que tenga de todo. Y luego, hospital completo, quiero decir que tenga, o la nefrología clínica, que la tienen todos, el trasplante y las 2 secciones de diálisis. Primero, si yo no tengo trasplante, jamás voy a recibir una trombosis arterial en la urgencia de mi arteria renal de mi paciente, ni una sospecha de rechazo, ni un shock séptico en un trasplantado, porque si no lo tengo no van a venir. Ni voy a recibir una peritonitis relacionada con la diálisis peritoneal, porque si no lo tengo no van a venir. Y si tú no vives eso a lo largo de tus 4 años, es verdad que si lo dais fuera, pues no pasa nada. Yo de elección elegiría un hospital que tuviese de todo, porque tampoco es lo mismo ser rotante de tu servicio que rotante externo. O sea, yo lo siento por los rotantes externos, pero si hay algo que hacer y yo estoy en mi unidad, mis adjuntos lo voy a hacer yo, no lo va a hacer el rotante. Funciona más o menos así. Entonces, hospital grande, hospital con todo. ¿Salidas profesionales? Solo para que sepáis, ahora están reguleras. Los nefrólogos somos una especialidad hospitalaria, no hay nefrólogos en los centros, en los ambulatorios, y tenemos nuestra salida ahí que nos salva son los centros de diálisis. Los centros de diálisis casi siempre privados, donde se paga bastante bien y que es otra opción. Así que no contaros nada más, que mucha suerte, que vais a empezar la época más feliz de vuestra vida, de verdad, la más feliz, donde por fin vais a desarrollar lo que queréis. Os van a pagar, no mucho, pero os van a pagar, vais a conocer muchísima gente nueva, vais a viajar, vais a aprender, así que disfrutad y nefro es una gran opción.